Hola gente, hoy les traigo el resumen de Drive My Car, dirigida y coescrita por Ryusuke Hamaguchi, basada en un relato corto de Haruki Murakami, de su colección de cuentos Hombres y Mujeres. Estrenada el 11 de julio de 2021 en el Festival de Cine de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro, el film fue aclamado por la dirección y actuación de Hidetoshi Nishijima, siendo considerada una de las mejores del año y recibiendo 4 nominaciones al Oscar, siendo la primera película japonesa en ser nominada a Mejor Película. Sin más que decir, comencemos. La guionista, Oto, cuenta la historia de una joven obsesionada con su compañero, Yamaga, a cuya casa se mete cada mañana para dejar objetos personales y llevarse recuerdos de su habitación. Más tarde, su esposo, el actor y director teatral Yusuke Kafuku, le recuerda cómo va la historia, que convertirá en una serie. Esa noche, Yusuke interpreta Esperando a Godot y luego es alabado por Oto, quien le presenta al joven actor Koji Takatsuki, a quien contrató para su nuevo proyecto y quien admira su método innovador. Antes de irse de viaje, Oto le entrega un cassette del tío Vanya, grabado por ella donde quedan espacios para que él diga sus líneas. En el aeropuerto se entera de la cancelación de su vuelo y regresa a casa, encontrando a Oto intimando con Koji sin que noten su presencia. Se hospedan en el hotel del aeropuerto y hablan por videollamada como si nada. Tiempo después, chocan el auto de Yusuke, a quien detectan glaucoma en el ojo izquierdo. Debe usar gotas para no perder la visión. Asisten a una misa. En el auto, ella pregunta si hubiese querido tener otra hija. Yusuke dice que sí, pero si ella no quería, no se podía. En casa, luego de tener intimidad, Oto relata la vida pasada de la joven como una lamprea y mientras intiman, cuenta que la chica escucha a alguien llegar a la casa de Yamaga, quedando inconclusa la historia. Al otro día, le pregunta a Yusuke si recuerda el relato, pero él dice que no y se apresura a ir a trabajar. Oto le pide hablar más tarde. Cuando retorna a casa, la encuentra en el suelo. Se realiza el funeral al que asiste Koji, quien le da sus condolencias. Una noche, mientras actúa del tío Vanya, sufre una crisis nerviosa y no puede continuar con la obra. 2 años después, mientras maneja, Yusuke sigue practicando con la grabación de Oto. Acepta una residencia en Hiroshima donde dirigirá una adaptación multilingüe del tío Vanya, ayudado por el señor Yun-so. La directora, la señora Yuhara, le informa que contrataron a un conductor privado y lo llevan a conocerlo, pero resulta ser una chica llamada Misaki Watari. Él insiste en conducir pues el auto es antiguo y tiene sus mañas. Ella le atribuye a que es mujer y le pide una oportunidad. En el camino, le pide reproducir el cassette y practica hasta llegar a la residencia. Allí se acomoda y Misaki le dice que lo recogerá a primera hora el día siguiente. Por la noche, mientras revisa a los postulantes, encuentra a Koji entre ellos. En el casting, Koji y la actriz taiwanesa Janice Chang hacen la escena en pareja. Le dan la libertad a Koji de improvisar por no saber mandarín. Cuando los jóvenes se besan, Yusuke los detiene y dan paso a la última postulante, Lee Yun-ah, una joven muda. Yun-so dice entender el lenguaje de señas coreano y la joven interpreta a Sonia, la sobrina de Vanya. En la primera reunión con los seleccionados, anuncian a los personajes. Le dan el papel de Vanya a Koji, quien se queja por la gran diferencia de edad. Yusuke le dice que si no está de acuerdo, que no firme contrato. Koji lo acepta y tienen la primera lectura del guión. El segundo día, Koji invita a Yusuke al bar de su hotel, donde habla sobre lo mucho que lo admira y lo parecido que es su trabajo con el de Oto. Yusuke saca a colación la conducta inapropiada del joven, quien suele intimar con mujeres apenas las conoce, enrostrándole el hecho de haber estado enamorado de Oto.
Koji confiesa estar celoso de él y amenaza a un cliente que lo fotografió. Una vez fuera, el joven se disculpa y dice creer que Oto los unió. En una sesión, Yusuke interrumpe a Koji y le reprocha por no sentir el texto. Más tarde, Yusuke lleva a Junso a casa. Pregunta cómo aprendió el lenguaje de señas. Junso lo invita a cenar, pues debe disculparse por algo. Yusuke le dice a Misaki que entre con él y se da con la sorpresa de que Lee Jun-ah es su esposa. En la cena, Junso cuenta que aprendió las señas después de conocerla y de mudarse de Busan, donde trabajaba como bailarina. Lee Jun revela que dejó la danza por su embarazo, pero tras un aborto espontáneo, su cuerpo estuvo inmóvil y Jun le contó del casting y se animó a intentarlo. Además, afirma que sus días son más divertidos y el texto llega a su interior. Jun pregunta qué tal maneja Misaki, de quien Yusuke habla excelente. En el coche, Misaki dice que le interesan los ensayos y ver a la Sonia de Lee Jun. Yusuke la invita, pero se apresura a rechazarlo y reproduce la cinta, la cual disfruta por la voz de la mujer. Yusuke pregunta cómo aprendió a conducir. Ella le cuenta que en su pueblo natal solía recoger a su madre de la estación de tren y si la despertaba, le pateaba el asiento y luego recibía una golpiza. Confiesa que lo que dijo sobre ella la puso feliz y agradece que su madre haya sido tan estricta con ella. Por la mañana se topa con Koji y Janice juntos, quienes huyen. Llegan tarde a clases y Yusuke les pide representar su escena. Tilda su actuación de horrible y ordena enfocarse en la lectura del guión antes de representarlo. Koji se disculpa con él y revela que se acercó a Janice, con quien intimó. Antes de irse, Yusuke sugiere que use el buen juicio. Luego le pide a Misaki llevarlo a su lugar más preciado de Hiroshima. Lo lleva al vertedero y él pregunta cómo llegó a la ciudad. Ella revela que 5 años atrás un deslizamiento destruyó su pueblo y mató a su madre. Por ello, huyó y al quedarse sin gasolina, trabajó como camionera. Él le comenta que la voz de la cinta es de su difunta esposa. Misaki dice que le gusta mucho el auto y se nota que le ha cuidado todo ese tiempo. Una mañana deciden representar las escenas al aire libre. En la primera escena, Janice y Lee Jun-ah logran conectar y fluir. Yusuke dice que algo sucedió, pero solo los actores saben qué. Esa noche, a punto de irse, Koji le pide a Yusuke charlar. En el bar, el joven inquiere el motivo porque él no interpreta a Vanya. Yusuke dice que el texto de Chekhov saca lo peor del intérprete y ya no soporta entregarse completamente. Koji dice sentirse fuera de lugar y pregunta por qué lo escogió. Yusuke asegura que no puede controlarse y eso beneficia al actor, aconsejando se entregue al texto. En ese instante, Koji se percata de que alguien lo fotografía y Yusuke lo manda fuera con Misaki, quien va a pagar el parqueo. Sigue a la persona que le tomó fotos y cuando Yusuke pregunta por él, regresa como si nada y se marcha. Durante el viaje a casa, Koji revela que el texto de Chekhov le recordó a los guiones de Oto. Por ello, decide audicionar para volver a sentir algo. Yusuke le cuenta que el fallecimiento de su hija dejó a Oto en un estado letárgico y que en una noche de pasión empezó a contar una historia de la cual no se acordaba la mañana siguiente, por lo que le ayudaba a recordar y tras enviar el guión a un concurso, ganó y lo llevó a la televisión ganando popularidad. Esto se volvió una rutina. Pero Oto comenzó a ver a otros hombres, los protagonistas de sus dramas. A pesar de haber presenciado estos actos, Yusuke nunca dudó de su amor por él, pero se mantuvo callado por miedo a perderla. Koji comparte la historia de la intrusa que Yusuke nunca había escuchado en su totalidad. Revela que quien entró a la casa era un ladrón que intentó abusar de ella, pero la joven se defendió y lo asesinó. El objeto que dejó ese día fue el cadáver del ladrón. Con el paso de los días, la joven se dio cuenta que todo seguía normal y al pasar por la casa de Yamaga, se percató de una cámara de seguridad en la puerta, lo que la hizo dudar si había imaginado todo o si en verdad mató al intruso. La historia termina con la chica mirando fijamente a la cámara y repitiendo
Koji asegura que Oto era una mujer encantadora y que debería estar agradecido por haber pasado décadas a su lado. Le dice que uno nunca llega a descifrar el corazón de las personas, pero si quiere hacerlo debe examinar su interior y aceptarse. Tras dejarlo en su hotel, Misaki dice haber crecido entre mentirosos y sabe que lo que Koji dijo era lo que él creía verdadero. Yusuke le invita un cigarro. Unos días después, ensayan una de las escenas cruciales de la obra, y Koji da una excelente interpretación. En ese instante, la policía llega al teatro y preguntan a Koji si golpeó a un fotógrafo días atrás, lo que él afirma. Revelan que murió a causa de las heridas y lo arrestan. Tras despedirse de Yusuke, se lo llevan. Más tarde, los directores de la residencia informan que Koji aceptó los cargos y le advierten que tienen dos opciones: cancelar la obra o que él interprete a Vanya. Yusuke se rehúsa a tomar el papel, pero cuando lo amenazan, pide que le den tiempo para pensarlo. Le pregunta a Misaki si podría llevarlo a su pueblo para así estar en paz, lo que ella acepta. Comienza la travesía y la segunda noche, Yusuke revela que el día que murió su esposa, mintió para evitar discutir con ella y condujo todo el día, por lo que pudo haberla salvado si llegaba antes. Misaki revela que ella escapó de casa y vio cómo se destruía. Sabía que su madre estaba dentro, pero no pidió ayuda. Yusuke dice que si fuera cualquier otra persona, diría que no hizo nada malo, pero tanto él como ella son culpables. En el ferry, Misaki descansa mientras Yusuke mira por las noticias el escándalo de Koji. Llegan al pueblo y hacen una parada para comprar flores. Suben a una colina y visualizan los restos de su casa. Misaki le cuenta que su madre tenía otra personalidad, Saki, que aparecía luego de las golpizas. Describe a Saki como una niña de 4 años que se quedaba inmóvil y era su única amiga. Se pregunta si su madre estaba enferma o si actuaba solo para mantenerla cerca a pesar del maltrato. Asegura que cuando dejó morir a su madre, también dejó partir a Saki. Misaki se plantea si en realidad Oto solo lo engañaba y no había nada de misterioso detrás de ello. Él afirma que le dolía tanto que fingía no darse cuenta y que si pudiera ver a Oto le reprocharía y luego se disculparía por no escucharla ni ser lo suficientemente fuerte. Se quiebra y pide verla de nuevo en vida, pero termina aceptando que es demasiado tarde. Se consuelan y él afirma que deben seguir viviendo. En Hiroshima, Yusuke asume el papel de Vanya y ofrece una actuación desafiante pero apasionada, que lo desestabiliza. Se arma de valor para realizar la última escena junto a Lee Yun-ah. Misaki logra asistir y ver la obra aclamada por el público. En la actualidad, luego de comprar algunos comestibles, Misaki se sube al auto de Yusuke, que ahora es suyo. Conduce hacia su nueva vida. Espero hayan disfrutado del video y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.